Dice Delsa Solórzano, ella desmiente a Manuel Rosales asegurando que la plataforma unitaria aún no tiene candidato y que los nombres que se han propuesto han sido bloqueados por el régimen. Se nos notificó que el filtro del régimen no lo pasaba ninguno de los nombres alternativos propuestos, señala Delsa. Maduro y Rosales fueron los que acordaron cerrar la ruta electoral. Bravo Delsa, contribuyendo a ganarle las elecciones a Maduro. Felicitaciones, mi querida Delsa. Esto es lo único que voy a decir sobre esta información que acabo de leer. Vamos rápidamente con Evelyn Castro. Adelante, Evelyn. Están a exfiscal y abogado del Ministerio Público por extorsión y agavillamiento. Vamos a ampliar esta noticia que tenemos en el portal del diario Versión Final. El Ministerio Público, dice acá, el Ministerio Público capturó a Daniel Velázquez y a Víctor Bueno por extorsionar a detenidos con altas sumas de dinero para darle la supuesta libertad. Según el fiscal general de la República, Tarek William Saab, los detenidos exigieron el pago de $300,000 con el fin de ayudar a una persona que se encuentra en medio de una investigación penal en curso. A través de la cuenta X, el fiscal general Tarek William Saab informó entonces sobre la aprehensión de ambos sujetos que serán imputados por los delitos de extorsión y agavillamiento. Los detenidos exigieron el pago de $300,000 con el fin de ayudar a una persona que se encuentra en medio de una investigación en curso. Lo coloca así en las redes sociales el fiscal general, en sus redes sociales, en la cuenta X, el fiscal general de la República. De esta manera incurrían en la ilegalidad al ofrecer una hipotética libertad a cambio del monto económico. Juan. Juan Carlos cree que le pueden ganar unas elecciones a los integrantes de la banda del Coqui. Dice él, es que hay unas se están dando pero muy duro entre todos, unos contra otros allí, mis queridos amigos. Son 555 personas que están en este momento en YouTube. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita, denle la manito para que este programa llegue más lejos. Y no se insulten, mis queridos amigos, es mejor que hablen de cómo cada quien tiene su posición, porque en este país cada quien tiene su posición, incluyendo los chavistas. Por ejemplo, Henry Gómez tiene derecho a hablar en este programa. Lo único que yo le pido es que no haga campaña electoral en este programa, porque es muy desagradable, a menos que pague la cuña, ¿no? Si pagas la cuña, no, ni siquiera me la vas a pagar a mí, tienes que subir a administración. Última hora, la ONG Foro Penal denuncia traslado de presos políticos venezolanos a la cárcel de Rodeo. Hay preocupaciones de sus familiares. Esta es una rueda de prensa que está dando el Foro Penal, y el Foro Penal ha dicho que esta ley, que es la ley antifascismo, es una ley que se la van a aplicar, se la van a aplicar si dejamos que el país siga en esta deriva, se la van a aplicar a todo el mundo. Decía Ángel Álvarez, que es un politólogo venezolano basado en Canadá, algo bien interesante hoy, mis queridos amigos. Él decía, si tienes que resolver el problema de Maduro, ábrele una puerta para negociar y para entenderte con él y para resolver el problema, pero ciérrale las otras puertas. Me pareció interesante porque, bueno, ciérrale las otras puertas, pero déjale abierta una. O sea, lo que dijo el señor Rosales, no le gusta a mucha gente que es antirrosalista, yo no soy pro ni contra, pero mis queridos amigos, él dijo, hay que negociar. Yo salí de la cárcel porque negocié. Inscribieron al señor Urrutia porque negociaron. Los que se van de la embajada de Argentina con salvoconducto fue porque negociaron. No hay otro modo de resolver este problema si no es negociando, negociando. Ya estoy viendo en pantalla a mi invitado Pedro Benítez. Estoy esperando que se abra, que pueda él completar la comunicación, y ojalá y nos dé tiempo. Son las 1:08 de la tarde. Nicolás Maduro, ahí está Pedro. Hola Pedro, ¿me escuchas? Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo. Mira, estás muy oscuro, hay que ponerte en un sitio donde la gente te pueda ver el rostro, porque prácticamente yo ni te lo veo. Pero esto va a ser como cayendo y corriendo como la iguana. Leo, Nicolás Maduro, se van a llegar a 31 elecciones el próximo 28 de julio dentro de lo que denominan régimen de Maduro. El único régimen que tengo es la dieta paleolítica que hago. Hola Pedro, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, estoy desde el Zulia. Lo primero que quiero que me dejes tu análisis sobre lo dicho ayer por Manuel Rosales Guerrero. Bueno, lo de la exposición del gobernador Rosales, desde mi punto de vista, fue impecable.
O sea, más allá de la opinión que se tenga sobre él, pero el contenido del mensaje que se envió, muy bien estructurado, con unas ideas muy claras, y que, bueno, Juan Carlos, es lo que hemos venido conversando, por lo menos tú y yo, desde hace varios años, de cómo se le construye una salida que sea útil para Venezuela, y la oposición no tiene otra vía para intentar desplazar a Nicolás Maduro del poder que no sea la vía electoral y de una negociación antes y después. Una negociación antes y después. Antes y después, antes sería para qué la negociación, porque el señor de Noruega dijo, vine, hablé con ellos y me fui porque ellos son los que tienen que resolver el problema. Yo lo que soy es facilitador, pero ellos tienen que resolver tu problema. Palabras más, palabras menos. Bueno, cuando él dice ellos tienen que resolver su problema, me imagino que está hablando de los venezolanos, ¿no? Sí, de gobierno y de oposición, ¿no? Sí, una falsa equivalencia. Aquí sabemos que estamos enfrentándonos a un gobierno despótico, que sabemos cómo maneja los poderes públicos, en un ambiente de represión. La aprobación ayer, Juan Carlos, de esta ley antifascista, entre comillas, es un mensaje muy claro. Se califica como fascista a todo aquel que critique al gobierno de Maduro. En un ambiente de persecución de presos políticos, el comando de María Corina Machado ha tenido que está asilado en una embajada y se está hablando, precisamente Rosales lo mencionó ayer, que podría salir exiliado del país en ostracismo. Ese es el ambiente que vamos a una elección. Entonces aquí es una falsa equivalencia. Esto no es que los venezolanos puedan resolver esto como si estuviésemos hablando de partes iguales o como que si hubiese un malentendido. Aquí hay un régimen que conocemos las características que tienen. Ahora bien, el Estado Zulia, yo creo que tiene mucho que enseñarle al resto del país. Porque lo peor del chavismo, yo creo, Juan Carlos, ustedes me corregirán, fue Omar Prieto. Si ya el chavismo ha sido catastrófico para Venezuela, yo creo que todos los gobernadores chavistas, el peor ha sido Omar Prieto. Y fue el resultado de una respuesta radical de la oposición o de un sector de la oposición. Bueno, correcto, está bien, como sea. Él llegó ahí y eso fue como que arrasaron al Estado Zulia. Y además un gobernador que vamos a recordar, Juan Carlos, las características con las cuales desempeñaba su cargo. ¿No? Sí, sí. O sea, era un tirano en ese estado, un sátrapa. Y Rosales, contra todo pronóstico, lo derrotó. Y entregaron la gobernación. ¿Fue en condiciones ideales? No. ¿El Estado Zulia se ha recuperado totalmente? No. Pues yo creo que el Estado Zulia está mejor hoy que cuando estaba Omar Prieto. ¿Y cómo se consiguió eso? Se consiguió mediante el voto y la negociación. Bueno, Juan Carlos, eso es lo que necesita Venezuela. Es precisamente eso. Y eso es lo que la oposición venezolana puede hacer. Cualquier otra cosa que se siga ofreciendo es simplemente fantasía. Ir a una elección es una garantía de que va a haber un cambio político, van a entregar el poder, no se van a robar las elecciones. No es ninguna garantía. Pero eso es lo que está en manos de la oposición venezolana. Mira, y el mensaje, volviendo a tu pregunta, el mensaje de Rosales apuntó precisamente a eso. Ahora, hay gente que no le gusta Rosales, pero lo que no puede ser y lo que es suicida es que yo tenga un problema con el vecino y antes de salir a resolver el problema con el vecino me medio mate con mi esposa y con mi hija porque voy a llegar debilitado a resolver el problema con el vecino. Y eso es lo que está haciendo la oposición en este momento, debilitándose a sí misma en un mar de contradicciones y de insultos unos a los otros. Bueno, Juan Carlos, vamos a matizar eso, ¿no? Porque yo ayer escuché a Rosales y Rosales no tuvo ninguna expresión de descalificación contra ningún dirigente opositor. Todo lo contrario. Alabó desde el punto de vista racional, me parece que dijo lo que es cierto sobre María Corina Machado como una gran luchadora. ¿O no es así? Y yo tampoco he escuchado de parte de María Corina Machado una acusación directa contra Rosales. Es decir, al liderazgo político, a la dirección política opositora, que sabemos que tiene diferencias, porque siempre hay diferencias entre los seres humanos, pero yo no los estoy viendo en un espectáculo de canibalismo político. Bueno, acaba Pedrito, de decir Delsa Solórzano que todo es culpa de Maduro y de Rosales que se pusieron de acuerdo para hacer, lo acaba de publicar en este momento una cuenta allí. Lamento mucho que Delsa Solórzano diga esto no es culpa de Nicolás Maduro y de Manuel Rosales, esto es culpa de Manuel Rosales. Es como que mañana me digan que se perdió Sigo por culpa del gobierno y la oposición. Eso no es verdad. Se perdió porque Chávez la hipotecó.
Chávez y Maduro lo hipotecaron. Ellos son los responsables históricos de lo que se pierda Citgo. No es una responsabilidad compartida. Ahora, Rosales tiene una óptica distinta a la que tienen otros dirigentes opositores y que tienen otros opositores. Perfecto. Bueno, vamos a debatir y vamos a discutir eso. Rosales hizo una propuesta muy concreta. Frente a eso, ¿qué alternativa tenemos? Vamos a enfocarnos en eso. O sea, no nos dediquemos a destruir a las otras personas, sino a tratar de resolver el problema. Porque la característica del chavismo en este cuarto de siglo es que se ha dedicado constantemente no a atacar los problemas de los venezolanos, sino a atacar a otros venezolanos. Y muchas veces la oposición ha caído en ese error. No caigamos nuevamente, hago un llamado entonces, la oportunidad que tú me das a que no se caiga en ese error. Yo creo que Manuel Rosales es un dirigente opositor. Cualquiera que haya escuchado ayer a Rosales con objetividad sabe, se dio cuenta que no es Brito, no es Ratti. Estamos hablando de un dirigente opositor que ha tenido una conducta que ha sido coherente. Además, es un opositor que dirige, está al frente del principal estado de la nación en las circunstancias que ya todos conocemos. Es decir, nada fácil. Mira, dice Jesús Mendoza Morales, presidente de la FCU, hoy dimos un balance de la jornada de inscripción y actualización del registro electoral y reiteramos como movimiento estudiantil que la ruta es electoral, también la negociación y la unidad. Quisiera que en el siguiente segmento, nos va a quedar cortico, pero te voy a dejar los 2 o 3 minutos que nos van a quedar para que tú me analices el tema, cómo lograr la unidad, cómo lograr llegar a las elecciones con un candidato unitario y con una estrategia unitaria y con una negociación unitaria. Cierra este segmento Evelyn Castro. Evelyn. Dice, 70% quiere que la ruta electoral se mantenga a toda costa. El director de la encuestadora Delfos, Félix Seijas, reveló los datos más recientes de la firma. El 70% de los consultados cree que la ruta para el cambio político debe ser la electoral. Las personas quieren que esa ruta, es decir, la electoral, se mantenga y se defienda a toda costa. Expresó así Félix Seijas durante un evento del Atlantic Council, reseña también noticiero-digital.com. Nosotros identificamos, ya regresamos con más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. A Punto Soldado. Seguimos requiriendo ayuda para Cira Beatriz.